Hace más de 2000 años, en una montaña rodeada de personas comunes, cansadas, pobres, confundidas y llenas de preguntas, Jesús comenzó a dar uno de los mensajes más impactantes de la historia. No habló a reyes, no habló a personas poderosas, habló a gente normal, personas que sufrían, personas cansadas de la vida, personas que sentían que el mundo las había olvidado. Y lo primero que dijo fue algo que incluso hoy sigue pareciendo extraño. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, benditos los que reconocen que necesitan ayuda, porque el Sermón del Monte no fue un discurso sobre poder, fue un mensaje sobre humildad, sobre el corazón humano, sobre cómo una persona puede perderse incluso teniéndolo todo. Y mientras el mundo enseña que el valor está en el dinero, la fama y la apariencia, Jesús habló de algo completamente diferente. Habló de misericordia, de pureza, de paz, de perdón, de amar incluso cuando es difícil. Y eso chocaba con todo lo que la gente conocía, porque la sociedad siempre ha enseñado a responder odio con odio, orgullo con orgullo, violencia con violencia. Pero el Sermón del Monte enseñaba otra cosa, enseñaba dominio propio, enseñaba paciencia, enseñaba que una persona puede destruirse a sí misma si deja que la rabia controle su corazón. Y quizá hoy eso tiene más sentido que nunca, porque vivimos en una época llena de ruido, una época donde todos reaccionan por impulso, donde las personas viven comparándose, compitiendo, intentando demostrar algo constantemente. Y poco a poco, el corazón se endurece. La gente pierde empatía, pierde calma, pierde dirección. Y aunque por fuera parezca que todo avanza, por dentro muchos viven vacíos. Y eso es lo impresionante del Sermón del Monte, que aunque fue hablado hace siglos, parece describir perfectamente el mundo moderno, porque Jesús entendía algo profundo sobre el ser humano. Entendía que una persona puede verse bien por fuera, mientras por dentro está rota. Por eso habló tanto del interior, de las intenciones, de lo que nadie ve, porque hay personas que aparentan bondad, pero viven llenas de resentimiento. Hay personas que aparentan fuerza, pero por dentro están consumidas por el miedo. Y hay personas que pasan toda la vida buscando aprobación, porque nunca encontraron paz dentro de sí mismas. El Sermón del Monte no fue solo un mensaje religioso, fue una advertencia, una llamada de atención para despertar, para dejar de vivir solo persiguiendo cosas externas, porque una vida sin dirección espiritual termina vaciándose lentamente, aunque por fuera parezca exitosa. Y quizá por eso este mensaje sigue vivo después de tantos años, porque habla de algo que nunca cambió, la lucha dentro del corazón humano. En el Sermón del Monte, Jesús hizo algo que casi nadie esperaba. No se enfocó solamente en las acciones, se enfocó en el corazón, porque para la mayoría de personas, mientras algo no se vea por fuera, creen que no importa. Pero Jesús enseñó que una persona puede destruirse internamente mucho antes de que los demás lo noten. Por eso dijo que no era solo el acto de odiar lo que dañaba al ser humano, sino la ira que una persona alimenta dentro de sí misma. No era solo hacer el mal, era convertirse lentamente en alguien consumido por dentro. Y eso hoy sigue pasando todos los días. Personas llenas de rabia, de resentimiento, de comparación, de orgullo, y aunque sonrían por fuera, viven en guerra dentro de su propia mente. Porque el corazón humano se contamina lentamente. No ocurre de un día para otro. Empieza con pequeñas cosas. Pequeñas heridas, pequeñas envidias, pequeños resentimientos que nunca se sanaron. Y con el tiempo, todo eso crece, hasta que una persona ya no vive en paz, ni consigo misma. Y lo impresionante es que Jesús habló de esto siglos antes de las redes sociales, antes del Internet, y antes de esta generación obsesionada con aparentar felicidad, porque hoy más que nunca, las personas viven mirando la vida de otros, comparándose constantemente, sintiendo que nunca son suficientes, y esa comparación silenciosa destruye la mente lentamente, te hace sentir atrasado, insuficiente, vacío, y poco a poco dejas de agradecer lo que tienes, porque solo piensas en lo que te falta. Pero el Sermón del Monte enseñaba algo completamente diferente. Enseñaba que el verdadero cambio empieza dentro de una persona, no en la apariencia,
no en la fama, no en el reconocimiento, dentro. Porque puedes aparentar éxito y aún así sentirte miserable. Puedes aparentar felicidad y dormir con ansiedad todas las noches. Puedes rodearte de personas y sentirte completamente solo. Y Jesús entendía eso. Entendía que el ser humano puede engañar a todos menos a sí mismo. Por eso hablaba tanto del interior, de las intenciones, de lo que nadie ve, porque ahí es donde realmente se decide quién te estás convirtiendo. Y quizás uno de los mayores problemas de esta época es que muchas personas cuidan más su imagen que su alma. Cuidan más lo que publican que lo que piensan, más cómo se ven que cómo viven realmente. Y poco a poco terminan perdiéndose, porque una vida construida solo para aparentar nunca trae paz verdadera. Y el Sermón del Monte sigue siendo tan poderoso hoy porque obliga a una persona a mirarse con honestidad, a preguntarse quién es cuando nadie la está viendo, a preguntarse qué está alimentando dentro de su mente todos los días. Porque tarde o temprano, todo lo que una persona guarda dentro termina reflejándose en su vida. En una parte del Sermón del Monte, Jesús dijo una frase que todavía incomoda a muchas personas hoy. Nadie puede servir a dos amos, porque tarde o temprano, uno termina dominando tu vida. Y aunque esas palabras fueron dichas hace siglos, parecen describir perfectamente el mundo moderno. Porque hoy millones de personas dicen querer paz, pero viven persiguiendo cosas que les destruyen la mente. Dicen querer tranquilidad, pero viven obsesionadas con la aprobación de otros. Dicen querer una vida real, pero pasan más tiempo aparentando que viviendo de verdad. Y poco a poco, terminan esclavizados por aquello que más alimentan. Por el dinero, por la imagen, por el ego, por la necesidad constante de validación. Y el problema no es tener metas. El problema es cuando algo empieza a controlar tu identidad. Cuando tu valor depende de cuánto produces, de cuánto ganas, de cuánta atención recibes, porque ahí dejas de vivir con libertad y empiezas a vivir con ansiedad. Y eso se nota muchísimo hoy. Personas agotadas mentalmente, personas que nunca descansan de verdad, personas que sienten culpa incluso cuando paran un momento, porque viven atrapadas en una carrera que nunca termina. Siempre más. Más éxito, más dinero, más reconocimiento, más aprobación, pero nunca suficiente. Y mientras más persiguen llenar el vacío con cosas externas, más vacío se siente todo por dentro. Por eso Jesús hablaba tanto sobre el corazón y las prioridades, porque entendía algo que mucha gente todavía no comprende. Aquello a lo que entregas tu mente todos los días termina dominando tu vida. Y quizá por eso tantas personas hoy viven desconectadas de sí mismas, porque pasan años enteros persiguiendo cosas que jamás les dieron paz realmente. Y cuando finalmente consiguen lo que querían, descubren que el vacío sigue ahí. Porque el problema nunca fue solamente externo, era interno, era espiritual, era una desconexión profunda consigo mismos. Y el Sermón del Monte hablaba justamente de eso, de volver a poner el foco donde realmente importa, de dejar de construir una vida basada solamente en apariencia. Porque una vida construida solo sobre ego, tarde o temprano se derrumba. Y quizás eso explica por qué tantas personas hoy se sienten perdidas, incluso teniendo cosas que antes soñaban conseguir. Porque puedes alcanzar metas y aún así sentirte vacío. Puedes tener dinero y no tener paz. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Y en medio de todo ese ruido, el mensaje sigue siendo el mismo. No puedes entregar tu alma a cosas que nunca fueron hechas para llenar el alma. Porque aquello que más alimentas termina convirtiéndose en tu dueño. Y por eso tantas personas hoy viven cansadas, no solo físicamente, mentalmente, espiritualmente, porque llevan demasiado tiempo persiguiendo algo que jamás iba a darles la paz que realmente estaban buscando. Y quizás una de las partes más conocidas del Sermón del Monte es cuando Jesús habló sobre la ansiedad. Mucho antes de que existieran las redes sociales, mucho antes de que existiera esta generación agotada mentalmente, Jesús ya entendía algo que sigue destruyendo a millones de personas hoy: la preocupación constante, el miedo al futuro, la mente que nunca descansa. Por eso dijo: no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones.
Y esas palabras parecen simples, pero son profundamente difíciles de vivir, porque la mayoría de personas vive atrapada en pensamientos que todavía ni siquiera han ocurrido. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nunca logro salir adelante? Y poco a poco la mente se convierte en una prisión. El cuerpo está en el presente, pero la mente vive atrapada en el futuro, y eso consume a las personas lentamente, les roba la paz, les roba el descanso, les roba incluso la capacidad de disfrutar los pequeños momentos de la vida, porque siempre hay otra preocupación, otro miedo, otro problema imaginario. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos pensando demasiado. Porque pensar no siempre significa avanzar, a veces significa hundirte más. Y hoy vivimos en una época donde la mente casi nunca descansa. Pantallas todo el día, información constante, comparaciones, noticias negativas, presión por producir, presión por tener éxito rápido. Y el cerebro humano no fue diseñado para cargar tanto ruido todo el tiempo. Por eso tantas personas hoy viven cansadas incluso sin hacer esfuerzo físico. Porque el agotamiento más fuerte muchas veces no es del cuerpo, es mental, espiritual. Es vivir constantemente preocupado por cosas que todavía no pasan. Y el Sermón del Monte enseñaba algo radical para cualquier época. Aprender a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Porque una persona que vive controlada por el miedo deja de vivir realmente. Solo sobrevive, solo reacciona, solo intenta evitar el próximo problema, pero nunca encuentra paz. Y eso no significa ignorar la realidad. No significa fingir que los problemas no existen. Significa no dejar que el miedo controle completamente tu mente. Porque cuando el miedo domina tu vida, terminas paralizado. Dejas de avanzar, dejas de intentarlo. Dejas de creer. Y quizá hoy muchas personas necesitan escuchar esto más que nunca. No puedes vivir toda tu vida atrapado en preocupaciones constantes. No puedes pasar cada día imaginando el peor escenario posible. Porque mientras tu mente vive atrapada en el mañana, tu vida se está escapando hoy. Y quizás por eso las palabras del Sermón del Monte siguen teniendo tanto impacto después de tantos siglos. Porque el ser humano sigue luchando con lo mismo: miedo, ansiedad, vacío y una búsqueda desesperada de paz en medio del ruido del mundo.